noticia que es clave. Mire usted toda la información. Oiga bien, opiniones que tienen las claves que nos tocan la razón. Oiga usted cómo suenan las claves para entender mejor la información. Dígame si el argumento tiene el dato que conmueve el corazón. Fake news que se nos vienen en avalancha. Quítale sus mentiras y sus pesares. Tú que sabes reír, tú que sabes pensar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amar. Bienvenidos a Claves. Nos acompañan hoy en la mesa Gerardo Esquivel, Felipe Ávila y Ana Lilia Pérez. Tenemos dos temas densos, importantes para todos nosotros. Y el primero, obviamente, es la crisis o las consecuencias de la crisis en la Universidad Nacional y el examen de admisión, que hace eco, en otro sentido, de lo que ha estado sucediendo en el Instituto Politécnico Nacional, dos de las instituciones o las dos instituciones de educación superior más importantes de este país. Nos sorprendió un poco lo que está pasando, pero quizás si lo vemos con más detenimiento, había claramente algunos síntomas de que algo ha dejado de operar. Pero al respecto vamos a ver primero una cápsula. Los últimos eventos suscitados tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México como en el Instituto Politécnico Nacional revelan los retos a los que se enfrentan las instituciones de educación superior en la actualidad. En el caso del Politécnico, estamos ante una movilización y paro estudiantil que comenzó con protestas y luego la toma de las instalaciones de Canal 11 en el casco de Santo Tomás el 21 de mayo pasado. La movilización estudiantil es la más larga de la institución desde 2014. Entre las inconformidades y demandas incluyen la revisión de la gestión del director del instituto, auditorías y transparencia de recursos y donativos, mejoras de infraestructura, revisión de cuotas, garantías contra las posibles represalias por la participación de estudiantes en las movilizaciones. Cabe señalar que ante la ocupación de sus instalaciones, Canal 11 presentó una denuncia formal ante las autoridades, señalando que la toma prolongada afecta la operación del medio y que además significa un riesgo para el patrimonio audiovisual que resguarda. Hace unos días, la Escuela Superior de Economía levantó el paro. No obstante, 3 planteles continúan en ello, entre los que destacan la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. En lo concerniente a la UNAM, en estos momentos se enfrenta al gran desafío de su administración, a partir de un cambio en el examen de ingreso a licenciatura para que éste se realizara en línea con el apoyo de una plataforma de supervisión remota y de inteligencia artificial, se detectaron conductas irregulares durante la aplicación. A través de redes sociales y medios de comunicación se denunciaron fallas técnicas, pero también el uso de plataformas como ChatGPT para resolver el examen por parte de algunos aspirantes. La máxima casa de estudios suspendió de manera temporal el proceso de inscripción con la intención de investigar dichas irregularidades. Ambos casos evidencian que las universidades públicas en México enfrentan una doble presión. Por un lado, atender las exigencias históricas de transparencia, gestión interna y diálogo de sus comunidades. Por el otro, regular y adaptar las nuevas tecnologías a sus procesos académicos y administrativos. Parecería que el ciclo anual, según el cual los jóvenes, tanto en la edad de bachillerato como de licenciatura, se preparan para el examen de admisión en la Universidad Nacional. Esto es algo que se repite cada vez, cada año, y ya nos hemos acostumbrado a ese paisaje emocional que concita muchísimas esperanzas y concita muchísimo trabajo de las instituciones, de las familias y de los propios jóvenes. Sin embargo, el destino nos deparó, y no sé si el destino es la palabra, una sorpresa este año.
algo sucedió con el examen de admisión que ocupa las primeras planas de la prensa mexicana e incluso internacional. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué estamos ante la presunción o de un fraude masivo o de una equivocación garrafal de parte de quien presentó el examen para la admisión a la Universidad Nacional? Es algo que trataremos de desentrañar el día de hoy. Felipe Ávila, ¿lo que sucedió es una cuestión de coyuntura? ¿Es una novatez de una institución tan añeja como la Universidad Nacional? ¿O hay más detrás de esto que acaba de suceder? No es ninguna novatada, ni tampoco falta de experiencia. Es un problema crónico. Esto que ahora ocupa las primeras planas en México y en otros sitios es un problema estructural de la educación superior mexicana que no hemos resuelto, porque tiene décadas en que la demanda educativa para la educación superior es mucho mayor que la capacidad de recepción que tiene la UNAM, el Politécnico, la UAM, las universidades públicas estatales. Y este problema de los rechazados es un problema endémico que no se ha resuelto. Desde hace varios gobiernos, los responsables de la educación en nuestro país no han prestado atención a esta demanda, a este derecho a la educación superior, que además es un derecho constitucional, que sin embargo el Estado mexicano no ha cumplido. Y por eso es que tenemos año con año estos movimientos de protesta, estas marchas masivas, estas movilizaciones, estos pliegos petitorios, que sin embargo, por desgracia, pues no tienen eco, porque no hay manera, ni aunque quisieran recibirlos, no tienen ni las instalaciones, ni el presupuesto, ni la planta docente, ni los servicios escolares para poder albergar a esta necesidad social que no está resuelta. En esta ocasión, pues hubo más de 130,000 rechazados. El promedio de la UNAM de los últimos años anda por ahí de los 130,000 rechazados. Han ido subiendo los puntajes mínimos para poder aplicar en el examen de admisión y poder ser admitidos en alguna de las opciones que escogen al hacer su solicitud. Y lo que ahora destapó este problema es algo pues que, a pesar de que puede ser visto como un error, pues en realidad no tiene que entenderse así, aunque haya habido mucha negligencia, mucha falta de previsión. Haber abierto completamente por primera vez un examen digital en condiciones que no se habían previsto tiene mucho de responsabilidad por parte de las autoridades universitarias que no la han asumido. Pero sin embargo creo que lo que hay de fondo es que hay una inequidad en garantizar el derecho a la educación superior para miles de jóvenes mexicanos, pero también creo que hay una inequidad en la forma en que está planteado el examen de admisión, y esto es lo que evidencia la crisis actual. Gerardo Esquivel, ¿dónde estamos ahorita en la crisis que suscitó el examen de admisión? ¿Tiene solución? ¿Tiene regreso? ¿Hay que reinventar otra vez el examen? Yo creo que es una circunstancia muy desafortunada, que es en parte reflejo, como ya dijo Felipe, de temas estructurales, ¿no? Hay la escasez de espacios en la educación superior para los miles de jóvenes que aspiran a estudiar una carrera universitaria. Ese es un problema, sin duda. Pero otro problema es efectivamente cómo procedes para la elección de los estudiantes en las distintas instituciones universitarias. Y la UNAM tomó una decisión que quizá fue insuficientemente valorada a los riesgos que se corrían. Pero yo creo que tiene solución. Tiene solución uno. Primero yo creo que hay que reconocer una cosa que mucha gente en este contexto está utilizando de manera, yo diría, mezquina contra las instituciones públicas mexicanas, yo diría, contra el caso del POLI y contra el caso de la UNAM, que es criticar a estas dos instituciones que aportan muchísimas cosas a la vida nacional, que forman muchísimos jóvenes. Yo mismo estudié ahí, yo doy clases ahí, en fin. Pero más allá de eso, yo creo que sí hay esta circunstancia en la cual se está tratando de identificar a estas dos instituciones como que no pueden resolver sus problemas, ¿no? Y yo creo que este es un tema, digamos, en donde si entramos en esa discusión es una ruta muy riesgosa para las instituciones públicas, porque se va a empezar a cuestionar un poco su contribución nacional, su forma de funcionamiento,
su operación, que yo no digo que no haya que discutirlas, pero sí creo que quizá hay que separarlas de la circunstancia coyuntural específica en la que estamos. El tema tiene que arreglarse y yo reconozco primero la transparencia de la UNAM para poder, el hecho que haga públicos estos resultados que permite que mucha gente haya analizado esta información y pueda haberse dado cuenta que eso estaba ocurriendo, que la propia UNAM ya se había dado cuenta, por supuesto. El hecho que haya reconocido el tema y que esté convocando una solución, creo que también es algo digno de solución. Han dicho que se va a dar la solución muy pronto. Cualquiera que ésta sea, pues va a tener que pasar por una reconsideración del proceso de selección, porque tenemos dos problemas. Hay gente que hizo el examen, que fue aceptada, que no debió haber sido aceptada, porque hicieron claramente algunos de ellos trampa, pero también es cierto que hay gente que está siendo afectada porque no fue aceptada, gente que no hizo trampa, pero que los que hicieron trampa, como hay un umbral y se tiene que seleccionar a los candidatos, entonces hay estudiantes que sin haber hecho trampa, habiendo hecho un gran esfuerzo para prepararse, no van a poder conseguir o no han conseguido un espacio, y también eso tiene que reconsiderarse. Es decir, hay los dos tipos de problemas. Hay lo que en estadística se llama error tipo 1 y error tipo 2, gente que está dentro que no debería estar, y gente que está afuera que debería estar adentro. Entonces, eso me parece que es preocupante y la UNAM tendrá que resolver, y creo que eso pues, va a pasar por alguna forma de reconsiderar el criterio de evaluación de este año, por lo menos. Sí, yo creo que esta crisis, pequeña o grande, ya veremos, Ana Lilia, pone en tensión tres aspectos fundamentales. Justicia, como decía Gerardo, derecho, es decir, a qué tiene derecho la UNAM y a qué tienen derecho sobre todo los que hicieron el examen, y operatividad respecto a un mecanismo de selección que de por sí es complejo, vasto, multitudinario. Pero hay un fantasma que recorre todo esto, Ana Lilia, el fantasma de la inteligencia artificial. ¿Qué es? ¿Qué pasa en un examen como este? Bueno, es la primera vez que la UNAM decide hacer completamente mediante uso de tecnologías este examen que se vio como una manera de alternativa para los estudiantes, los aspirantes que se encuentran en distintas entidades. Pero la UNAM, aquí sí hay algo que resulta, que resulta cuestionable para una institución con el prestigio, con la historia, con todo el desarrollo que tiene la UNAM, que estamos hablando de una de las instituciones educativas que se ubica usualmente en los rankings más importantes de universidades a nivel regional, y que contrata una empresa privada para operar esta parte del examen, que resulta, bueno, ahora mismo está bajo revisión si hubo o no este incumplimiento de la empresa, y que habrá penalizaciones para la empresa, pero está todo que se queda como cuestionable el proceso de selección, que de por sí cada año es usual que la parte de estudiantes que quedan fuera pues organizan a veces movilizaciones buscando tener un lugar. Y es que es muy amplio el margen de estudiantes que realizan el examen, y los que se quedan es mínimo. Eso son 158,000 aspirantes los que hicieron el examen. De esos solamente 20 y tantos mil tendrán un lugar por examen, y los otros 28,000 son por el pase directo que tiene la universidad, del nivel bachillerato al nivel universitario. Está el tema de la inteligencia artificial, porque se fue detectando que quienes estaban realizando el examen incurrían en trampas, una parte de esos estudiantes, y se detecta incluso antes de que la UNAM oficializara los resultados. Recordarán que a inicios de mes la propia universidad hace un comunicado donde plantea que presenta una denuncia de carácter penal por el tema de empresas que incurrieron en prácticas de comercializar también esa parte del examen. Es decir, la problemática con el propio examen es multifactorial, porque se fue generando un mercado de prácticas irregulares, de quienes decían que vendían el examen, de quienes decían que contestaban el examen en tiempo real al mismo tiempo que el estudiante aparecía ahí, y que usaron todo tipo de artimañas para desarrollar ese examen. Por eso también está el cuestionamiento de una parte de los estudiantes
que se repite el examen, otra parte que ya se está manifestando también en el campus de Ciudad Universitaria, que plantean que es injusto que repitan el examen quienes dicen no haber incurrido en estas trampas. Pero rescato lo que plantea Gerardo de la problemática que se genera a partir de que, a partir de los puntajes más altos que se elevaron considerablemente, se advierte mediante el uso de inteligencia artificial, entonces puntajes que en otros periodos darían suficiente puntaje para entrar a esas carreras más demandadas van a quedar fuera. Es decir, el conflicto se advierte que tendrá para largo todavía en esta discusión. Está lo que decida la comisión que designó la propia universidad, pero están todas esas otras partes del descontento y está esa otra realidad de insuficientes lugares para tantos aspirantes y que solo quiero cerrar con este oportunismo también que se está viendo en muchos medios de comunicación para denostar una de nuestras instituciones de mayor prestigio y que tanto le ha aportado a este país. La educación universitaria, Felipe, se ha convertido en un valor positivo en muchas familias mexicanas, en un amplio espectro socioeconómico. Es decir, ser universitario o tener hijos o tener nietos en la universidad es algo a lo que aspira, creo que legítimamente, buena parte de la sociedad mexicana. Tenemos el problema de la oferta educativa, ¿no? Tú mencionabas de los problemas estructurales respecto a la evolución, digamos, del ingreso a la Universidad Nacional. Hay otras ofertas educativas de educación superior, sin embargo aquí el prestigio juega muchísimo. La UNAM, el POLI, en cierto sentido la UAM, muchas universidades estatales tienen ese prestigio que jala. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué vamos a hacer respecto a una demanda creciente que no parece disminuir, que está en los indicadores de la OCDE como un valor también positivo, etcétera? Yo creo que es responsabilidad del Estado mexicano asumir el dar cumplimiento al derecho constitucional del acceso a la educación superior para todos quienes quieran acceder a ese servicio. Yo creo que por décadas este asunto se desentendió por parte del Estado mexicano y sin embargo, recientemente quizá la principal oferta educativa para la educación superior que ha hecho el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sea la Universidad Rosario Castellanos. Es la única institución de educación superior de gran nivel, magnitud. Comenzó en la Ciudad de México, ahorita ya tiene sedes en 9 entidades de la República, ya tiene casi 100,000 estudiantes haciendo licenciaturas y posgrados en distintas disciplinas y parece que la intención de la Rosario Castellanos es que al finalizar este sexenio esté presente en todas las entidades de la República con una matrícula estudiantil y docente muy parecida a lo que es ahorita la Universidad Nacional. Esto es comenzar a resolver de raíz este problema que no ha tenido solución. Y por el otro, yo creo que ahorita es una coyuntura favorable para repensar la universidad, para ver cuál es el tipo de universidad que tenemos y también dentro de esto, cuál tiene que ser el tipo de examen que no continúe, que no profundice las desigualdades, las asimetrías que ya existen en el modelo de examen que se aplica. Porque podrá haber habido trampa, está demostrado que hubo trampa, pero el problema no está ahí. El problema es que no es un examen equitativo, es que están en desventaja quienes no viven en las ciudades, quienes no tienen tecnologías digitales, quienes no tienen experiencia en el manejo de estas tecnologías, quienes viven en provincia, quienes no tienen conectividad, quienes no tienen equipo de computadora, quienes además traen ya un rezago educativo por la mala calidad de la educación de donde provienen. Creo que este es el momento de repensar estos problemas y también qué podemos hacer para que estas nuevas tecnologías y la inteligencia artificial realmente sirvan para promover el aprendizaje, la creatividad, la creación de habilidades y que no, ahorita esta discusión
el efecto nocivo que tienen los celulares, las tabletas, en la población infantil. Es un tema que está a debate en el mundo. Algunos países europeos ya han prohibido el uso de teléfonos celulares para las poblaciones de educación básica. Y la presidenta también ha planteado que hay que empezar a discutir este problema. Creo que en esas tenemos que estar. Gerardo, una nueva universidad tarda en madurar, dicen algunos estudios, hasta 20 años, ¿no? Pareciera que todos los intentos nuevos, la Rosario Castellanos, por ejemplo, en su momento, por ejemplo, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, recibió muchísimas críticas, ¿no? Esto debe ser una política de Estado, la educación superior, una política de Estado cuyos resultados no se van a ver el mes que entra, ni el año que entra, ni dentro de 3 años, ¿no? Y esto está planteando no solamente los retos tecnológicos de la inteligencia artificial en relación con, por ejemplo, en este caso un examen, pero más ampliamente con la educación, sino con la planeación de qué se va a ofrecer desde el punto de vista de la educación superior a este país en las próximas décadas. Sí, a ver, yo creo que lo que está en discusión es justo el rol del Estado en esta parte medular que es la formación universitaria y atenderla a una demanda social creciente, como ya lo mencionabas tú al principio. Se han intentado distintos mecanismos, se creó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el caso de la ciudad, se creó la Universidad Rosario Castellanos, ahora Felipe va a dirigir el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas, que tendrá también licenciaturas y carreras de especialización. Todo esto sigue siendo insuficiente, sin embargo, y todo está sujeto a discusión. En el caso de la Universidad de la Ciudad de México se discutió mucho, fue muy criticado el tema justo de que no había examen de admisión, era un proceso aleatorio. Todo eso se tiene que evaluar también un poco cómo estamos funcionando, si está atendiendo a las necesidades también del estudiantado, de los aspirantes a estudiar. Pero sin duda es una cosa que pasa por todo el Estado mexicano, es un tema de política pública que creo que lo que abre esta discusión, el tema de la UNAM, el tema del Politécnico, es la posibilidad de discutir eso con miras hacia decir qué queremos hacia adelante para este nivel de la formación y cuál va a ser el rol del Estado y cómo va a contribuir hacia la satisfacción de estas crecientes demandas muy atendibles de los estudiantes, de las familias mexicanas, yo diría. Ana Lilia, tú eres egresada de la UNAM y eres profesora en la UNAM. ¿Cómo se vive esto? ¿Qué sensación deja una crisis que parece que surgió de la nada? Ya sabemos que no es así. Yo cerraba mi participación anterior planteando el oportunismo que hay en estos momentos en muchos medios de comunicación corporativos donde intentan aprovechar la circunstancia para denostar la institución pública. Lo hicieron antes con otras universidades, se ha hecho por esa tendencia también que se tuvo en muchos años de la privatización de la educación pública en este país. Esa desatención por parte de gobiernos neoliberales absolutamente no era una falta de interés en la educación, sino un intento de privatización de las instituciones públicas, que desaparecieran las instituciones de educación pública, contrario a lo que dice nuestra Constitución, que el Estado debe garantizar el derecho a la educación pública en los distintos niveles. Lo cierto es que desatendiendo el sector educativo, quitándole presupuesto, denostándolos públicamente, también era una manera de castigar esa educación pública. Las universidades, se han mencionado varias instituciones, son parte de los activos más importantes que tenemos en este país y creo que la oportunidad es también para que en esta coyuntura el propio Estado haga un repensar de las instituciones públicas, pero con la finalidad de fortalecerlas. Tenemos un problema también con el tema del porrismo dentro de las instituciones, que es algo con el que deben lidiar, que deben enfrentar las instituciones también de manera ya muy formal, porque es algo que se ha dejado crecer también. Bueno, hasta aquí el problema que a todos nos sorprende y al mismo tiempo no nos sorprende, de las consecuencias del examen de admisión de la Universidad Nacional. Vamos a un corte y regresamos con otro tema en Claves. Ya estamos de regreso en Claves. Muchas gracias por continuar con nosotros. En esta parte del programa vamos a analizar
esta disputa diplomática que va escalando entre Milei y Brasil y ahora se lanza contra todos de plano. Para analizar este tema vamos a ver primero la siguiente cápsula que preparamos para ustedes. Para el presidente de Argentina, Javier Milei, existe una campaña orquestada para generar animadversión hacia su país. Sin presentar evidencia alguna, el mandatario señaló en una reciente entrevista radial que México, Brasil y el Partido Demócrata de Estados Unidos se encuentran detrás de esta narrativa. Estas afirmaciones se inscriben en un contexto de creciente tensión diplomática en la región. Ocurrieron apenas unas horas después de que el gobierno brasileño llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires en respuesta a los descalificativos que Milei pronunció contra el presidente Luis Ignacio Lula da Silva durante el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro en Sao Paulo. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó contundentemente la acusación durante su conferencia matutina del pasado 27 de julio, aclarando que el gobierno de México no financia ni organiza campañas mediáticas contra ninguna nación. En buena medida, los señalamientos del presidente argentino funcionan como una réplica frente a las evidencias sobre las estrategias de desinformación que la ultraderecha ha desplegado en redes sociales para desestabilizar procesos electorales en la región. Asimismo, la postura cobra relevancia de cara a los comicios presidenciales de octubre en Brasil, un escenario clave donde la derecha busca arrebatarle el terreno al proyecto progresista que encabeza Lula da Silva. El contexto es el próximo proceso electoral que vivirá Brasil en octubre próximo, en el cual están en juego la presidencia, la vicepresidencia, gobernaturas, diputaciones locales, diputaciones federales, una parte del Senado. Y en esta disputa electoral que ya se advierte muy conflictiva, pues a Flavio Bolsonaro, que es el candidato del partido de la derecha, se le ocurre, planifica llevar a Javier Milei, presidente de Argentina, para que lance un discurso de apertura en el cual Milei se lanza contra todo, ofende gravemente al presidente de Brasil y lanza una serie de improperios que ya le han generado muchos conflictos internos también para Milei en su propio país. Felipe, el Ministerio del Exterior de Brasil publica un comunicado muy formal, muy serio, donde señala que ha llamado a su parte diplomática a esta revisión que se hace como una etapa diplomática previo a que pudiera existir una ruptura de relaciones diplomáticas entre los países. Pero dice en ese comunicado el ministerio que nunca antes en la historia de dos socios que tienen relaciones desde hace más de 200 años, se había presentado un presidente lanzando todos esos insultos que hace Milei en Brasil en este evento convocado por Flavio Bolsonaro. Así es, en este evento político de arranque de la campaña electoral de Flavio Bolsonaro, quizá el principal orador fue Javier Milei. El discurso se puede ver en internet, es un discurso de 27 minutos que de verdad es sorprendente lo que dice abiertamente Milei, con un vocabulario, con una dureza, con una serie de insultos y de frases taquilleras para su electorado en Argentina y para el electorado brasileño, que creo que no tiene parangón. Es sorprendente, es indignante y es vergonzoso que un jefe de Estado, en un país que no es el suyo, en un evento político que no tiene nada que ver con Argentina, se atreva a pronunciar un discurso con esas características. Si en México estamos tratando de que no haya injerencismo, híjole, ¿qué diríamos si Milei viniera a apoyar a alguna de las candidaturas de oposición con un discurso en estos términos? Voy a citar nada más algunas de las frases que me llaman mucho la atención en su discurso. Dijo ahí Milei: una nación se debate entre su liberación o su sometimiento al zurdo. De ser una potencia mundial, Argentina, los zurdos de mierda,
Eso es una frase que utiliza frecuentemente para referirse a los gobiernos de izquierda, a los líderes de izquierda. De ser Argentina una potencia mundial, los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza. Porque hemos padecido, los argentinos no queremos que otros padezcan. Parte de nuestra misión como gobierno es advertir a otras naciones para que cambien a tiempo y puedan evitarse tragedias sociales y económicas como las de Argentina. Hemos ido a otros países a denunciar esto y lo seguiremos haciendo. Seguiremos ofreciendo nuestro testimonio contra las mentiras del socialismo. El kirchnerismo, refiriéndose al gobierno de Kirchner en Argentina, es la versión argentina del presidiario. Llama a Lula presidiario. Creo que lo que está haciendo en este discurso Milei es abiertamente campaña política en favor de Bolsonaro. Creo que se está convirtiendo en el alfil de Estados Unidos en la batalla electoral de octubre en Brasil. Creo que van por todas las canicas, están poniendo una estrategia en juego que incluye este y otros recursos. Lula mismo ya dijo que van a rechazar el injerencismo y que están preparados para una campaña de lodo en redes a través de la inteligencia artificial, a través de las redes sociales, y creo que sí, va a ser una de las batallas políticas pues más importantes, pero también más sucias por este tipo de pronunciamientos. El evento al que acude Milei, Gerardo, pues es prácticamente un abierto injerencismo en un proceso electoral en un país cuyas leyes prohíben la injerencia de personas extranjeras en procesos electorales. En este caso estamos viendo el jefe de Estado de otra nación que abiertamente llega a hacer campaña por Flavio Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro, quien está actualmente bajo sentencia por esos intentos de golpe de Estado que hizo cuando pierde esta reelección que él buscaba, el primer presidente en Brasil en perder un segundo mandato. Y Flavio Bolsonaro se le veía senador, se le veía como de los Bolsonaro, el que estaba vacunado, se decía, el que era todavía más moderado dentro de la familia Bolsonaro. Pero con este evento queda ya claro que habrá una campaña de lodo. Pero esta campaña de lodo también le está costando a Argentina. Lo que hizo manifiesto Milei ha generado que gobiernos locales en Argentina estén haciendo pronunciamientos a favor de Lula y planteando que Milei tiene que retractarse, ofrecer disculpas en esas palabras por una razón. Brasil es el principal socio comercial de Argentina, principales socios en el Mercosur. ¿Cuál podría ser el impacto que tenga en términos económicos si se rompen estas relaciones diplomáticas? Sí, a ver, yo diría que el problema tiene esas dos dimensiones, justamente. La dimensión económica, que hay una parte de fondo en toda esta discusión, ¿no? Es donde también entra Estados Unidos, donde también entra China en esta ecuación económica. Y luego está la parte, digamos, político-ideológica, ¿no? Aquí pues, es claramente la simple decisión de invitar a Milei a participar en un acto público en Brasil y que haya aceptado, refleja un poco algo de lo que ya hemos hablado mucho en este programa, que tiene que ver con esta coalición que se está formando en los grupos más de extrema derecha, ¿no? Y que buscan combatir a los gobiernos progresistas de izquierda que hay en la región. Y claramente se están coaligando y buscan justo unir fuerzas para derrocar, en este caso, o derrotar en las urnas a Lula y a su movimiento. Esa es una dimensión, la parte ideológico-política, donde están coaligándose, que insisto, me parece ya conocemos cómo es Milei, ya conocemos sus exabruptos, ya conocemos su estridencia, ya conocemos su discurso radical, ¿no? Polarizante, que es con el que triunfó en Argentina y que busca que esto se traslade también hacia otros niveles de la discusión en América Latina.
Pero luego tenemos la dimensión económica, que es la que señalabas. Brasil y Argentina son los principales socios comerciales de la región. Son las dos economías muy grandes en el sur, en América del Sur. Entre ellos se intercambian muchísimos bienes y productos. Es muy difícil romper esa relación porque es muy estructural, ¿no? Pero también hay una dimensión económica, no solo entre ellos, que se pone en riesgo, sino también está la relación con el resto del mundo. Brasil, como sabemos, ha estado siendo sujeto de presiones por parte del propio presidente Trump, ¿no? El presidente Trump, como todos lo sabemos, ha estado buscando imponer aranceles a muchos países en el mundo, pero en particular le ha puesto aranceles más grandes a Brasil, con la lógica de intervenir políticamente, de alguna manera de afectar esa economía para buscar posiblemente impulsar al candidato de la oposición, que es su candidato, él lo ha dicho reiteradamente también, ha defendido reiteradamente, por cierto, la inocencia de Jair Bolsonaro, del padre del candidato Flavio Bolsonaro. Entonces, todo eso está en el juego, digamos, todo está en discusión. Y luego está la búsqueda de que América del Sur, la relación que tiene con China, como todos quizás sepan, y si no lo saben, es importante saber que la mayor parte de los países de América del Sur tienen como su principal socio comercial mundial, más allá del comercio que tienen entre ellos, su principal socio comercial de todos ellos, casi todos ellos, es China. Porque el América del Sur es una región del mundo que se ha especializado sobre todo en la producción de lo que se llama commodities o mercancías, materias primas, y eso para China es un gran insumo. Bueno, lo que quiere y busca también como parte de esta discusión es tratar de reorientar la actividad económica y buscar que haya fortalecimiento en la relación comercial con Estados Unidos. Entonces, eso es parte de la discusión, eso es parte de lo que está en juego, pero no dejaría de lado el tema de la parte ideológica y política de esa coalición de extrema derecha, que lo que está buscando es socavar a los movimientos sociales y progresistas de toda la región de América Latina. Y en ese intento de socavar gobiernos progresistas de la región, Ariel, pues de paso se lanza contra México y lo hace en un programa de radio ya en Argentina donde le sube de tono a las ofensas contra Brasil y acusa sin ningún fundamento que México y que mete hasta el gobierno demócrata, hasta la parte del Partido Demócrata de Estados Unidos, y dice que están financiando una campaña anti-Argentina y que están bloqueando su gobierno. Claramente Milei es el vicario de Trump en América Latina, en América del Sur, y está jugando ese papel, es decir, o representa directamente lo que quiere Trump o interpreta lo que quiere Trump para ejecutarlo políticamente. En segundo lugar, eso no basta. Yo creo, como dice Gerardo, se está constituyendo un bloque también ideológico respecto a las prioridades, respecto a la manera de hacer política en América Latina, donde se introducen, se plasman valores, a veces negativos, a veces positivos, ¿no? Mandar al infierno a los zurdos, por ejemplo, y vindicar por otra parte la libre o la supuesta libre empresa como contrastes en el juego. Eso es indudablemente una estrategia intuida o bien estructurada, no lo sabemos, pero que está en operación y hay que estar muy atentos al respecto. Pero Milei tiene la particularidad de está percibiendo un momento muy especial incluso yo diría en el estado de ánimo argentino, que tiene que ver incluso con la final del Mundial, por ejemplo, y se está subiendo en un carro donde dice nos han humillado, nos han traicionado, hay una campaña, etcétera. Está aprovechando emocionalmente cosas que son extrapolíticas, ¿no? Y eso configura una política desde la emoción que es extraordinariamente peligrosa. Ahora, sí habría que subrayar, y esto me parece fundamental, que la situación en América Latina no está establecida, es fluida, ¿no? Y depende mucho del respaldo que tengan políticos como Milei de Trump. Si Trump deja de apoyar, si desaparece el mapa político, si pierde las elecciones de noviembre, etcétera, hay una serie de elementos que pueden cambiar también el curso de los acontecimientos. América Latina es un territorio en disputa, no es un territorio que ya esté ganado por alguien en especial. Y esto hace especialmente explosivas este tipo de declaraciones que claramente, al menos a nivel declarativo, no estoy diciendo a nivel programático ni organizativo, pero a nivel declarativo, es característicamente lo de Milei
un aprendizaje directo del fascismo. Es decir, señalar al enemigo, provocar al enemigo, considerarlo enemigo a pesar de que probablemente sea un adversario, etcétera, es característicamente fascista. Que sea completamente fascista lo que está pasando en América Latina, encarnado en Milei, no necesariamente. Pero hay que estar muy atento porque yo creo que hay muchos descocados que están emocionados suponiendo o bajo el supuesto de que Milei representa una nueva forma renovada, una renovada forma de liberalismo. No es cierto. Representa absolutamente otra cosa. Y esto de la popularidad interna que tenga cada jefe de Estado pesa mucho, Felipe. Bueno, la popularidad de Trump va en picada rumbo a las elecciones de noviembre próximo, está en caída. Y al propio Milei no le están comprando los argentinos, todos los argentinos, su argumento. Citaba yo la comunicación que emiten gobiernos locales, donde a quien están respaldando es a Lula. Y es más, ellos le ofrecen disculpas por las ofensas que hace Milei. ¿Cuál es la intención de Milei con todo esto de tornarse en un personero abiertamente de Donald Trump? ¿Y qué es lo que está en juego? Porque Lula dice, estamos preparados para una campaña de lodo, pero ¿qué sigue? Yo creo que lo que vamos a ver en las próximas semanas es una intensificación de la polarización en la elección brasileña, en donde todos los actores involucrados van a empezar a moverse. Xi Jinping también ya hizo declaraciones públicas respaldando a Lula y condenando el injerencismo, el intervencionismo de Argentina, de Milei en las elecciones brasileñas, y también llamando y diciendo que va a respaldar la postura de Lula de no permitir las injerencias extranjeras. Por otro lado, Milei tiene menos del 40% de aceptación. También es un gobierno cuya popularidad está en descenso. Y en la campaña de Brasil, lo que ha hecho Flavio Bolsonaro es ofrecer el enorme mercado brasileño a los Estados Unidos. Es una campaña abiertamente anti-China. Ya dijo que las tierras raras, que es una de las mercancías de mayor valor estratégico ahorita en el mundo, y que Brasil posee tierras raras, ya no va a dejar que China las siga explotando y que se las ofrece a Trump, al igual que el mercado del etanol. La industria brasileña es una de las pocas que sí pudo hacer la transición energética y que depende, sobre todo la automotriz, de la utilización del etanol. Y Bolsonaro ya anunció que de ganar la presidencia van a poder entrar sin ningún arancel todo el etanol que provenga de Estados Unidos. Entonces, lo que está en juego es lo que ya han comentado Ariel y Gerardo, es una batalla estratégica entre Estados Unidos y China por América Latina y particularmente ahorita por Brasil, que es la economía más grande. Eso es el telón de fondo. Y lo que está haciendo Milei es tratar de posicionarse para ser el hombre de Trump en América Latina y para poder recuperar su popularidad. Y desde luego, pues el objetivo inmediato y más importante es que puedan derrotar a Lula en las urnas en octubre. Y sin duda es la vía que han planteado también, Gerardo, como una manera de sumar a eso que llaman el escudo de las Américas, pero como una manera también de tener control sobre esa economía, que la de Brasil pues es de las más importantes en la región, que busca Estados Unidos al respaldar también de manera directa el gobierno de Flavio Bolsonaro. Sí, pues busca eso, busca el sometimiento, busca la cooperación por la vía de la presión que suele ejercer Estados Unidos, esta vía de alguna manera diplomática, ahora arancelaria, que es el instrumento que más usa Trump, ¿no? Por eso es que decía que le aplica un arancel extraordinario al caso de Brasil de 50%, ¿no? que simplemente por razones políticas. Bueno, él mismo lo anunció en su momento, y que es adicional a otros aranceles que tienen otras economías. Eso es lo que busca, y su instrumento efectivamente es un personaje como Milei, que es estridente, que ya vimos cómo es, pero que tiene además esta debilidad de que, a diferencia, digamos, de
otros líderes, incluyendo el propio Lula, pues no las tiene todas consigo ni siquiera internamente, porque ganó en un proceso también de muy alta polarización, ¿no? Ni siquiera es obvio que la gente haya realmente votado por él, tanto como por haber tratado de cambiar un régimen con el cual también estaban en desacuerdo por distintas razones, sobre todo por la inestabilidad macroeconómica, que fue lo que ofreció Milei, y de alguna manera está tratando de dar resultados en esa dirección, pero el costo social está siendo muy elevado, y por eso es que está en una situación delicada también internamente, ¿no? La situación es complicada, como decía Ariel. América Latina es un territorio en disputa. Está cambiando, ¿no? Hay estos movimientos pendulares de izquierda a derecha. Ahora lo que quieren es que el grueso de América Latina, porque si Brasil llega a ganar Bolsonaro, pues el grueso de América del Sur sería de gobiernos de derecha, ¿no? Fortaleciendo este escudo político que han conformado en torno a la derecha. Y eso es lo que le gustaría mucho a Trump, por supuesto, ¿no? Es lograr economías que de alguna manera se identifiquen con su gobierno, con su propia incluso personalidad, y que de alguna manera busquen quizá un realineamiento económico hacia Estados Unidos. Todo eso es difícil de lograr, es más fácil decirlo que hacerlo, porque la cuestión es estructural. América Latina no comercia con China porque tenga necesariamente una afinidad ideológica, ¿no? Había gobiernos de izquierda que tenían que comerciar con China simplemente porque la estructura económica de esos países era complementaria de China y no complementaria de Estados Unidos. Entonces estamos en esa disputa, insisto, económica, política, ideológica, en la que estamos rodeando en América Latina, y que se tendrá que resolver en los próximos meses, semanas. Y no es casual, Ariel, que se lance contra México también. ¿Cuál es el riesgo para nuestro país? Es grande, el injerencismo puede ser decisivo. Cobra relevancia el tema de la soberanía. Un tema que ha sido muy criticado en la esfera pública mexicana, diciendo alguna comentarista un poco desmañanada, dijo que teníamos un exceso de soberanía o de pensamiento soberano en México. Vuelve a cobrar relevancia, sobre todo con este ejemplo que vimos de Milei haciendo campaña política en Brasil, pero ese es el tema que debe salir renovado. Pues seguiremos analizando este tema, sin duda dará para mucho que revisar. Queremos enviar saludos a usted que nos acompaña el día de hoy, y mandar saludos a TV Más de Veracruz, Capital 21, Canal Migrante y Telemax de Sonora. Muchas gracias por su atención. Antes de cerrar este programa, queremos que nos acompañen a ver la editorial En Clave de Sol que preparamos para ustedes. Gracias y hasta la próxima. Desde el túnel Emisor Oriente y el gran canal del desagüe va esta Guajira. Al terrorismo de izquierda, Marco Rubio y Donald Trump le declararon la guerra, el imperio su matón. La izquierda dejó las armas desde hace ya muchos años. La ultraderecha se alarma y quiere hacer mucho daño. Zurdos de mierda, mueran los zurdos de mierda. Zurdos de mierda, mueran los zurdos de mierda. Milei viajó hasta Brasil y apoyo al tal Bolsonaro. Milei es bajo y es vil y es muy amigo del varo. Milei a Lula le dijo, convicto, zurdo y ladrón. Y Milei le dio cobijo a la estafa del Bitcoin. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con Trump y con Netanyahu jamás me van a mirar. Zurdo de mierda, yo soy un zurdo de mierda. Zurdo de mierda, prefiero estar en la izquierda. Oiga
noticia que es clave. Mire usted toda la información. Oiga bien, opiniones que tiene